El día de hoy se les va a presentar un caso clínico con respecto a una hembra canina mestiza de 5 años llamada Negan, que según la anamnesis el día 11 de mayo inició con vómitos y el día 12 de mayo ya presentaba una condición corporal de 1, lo que nos indicaba una importante pérdida de masa corporal. Además de que en el examen físico que se realizó pudimos notar lo que fueron mucosas pálidas, deshidratación, dolor abdominal, decaimiento y pérdida de peso, lo que nos orienta a un proceso sistemático, posiblemente crónico. Bueno, además podemos ver que también nos muestra un tratamiento previo en el que consistía en omeprazol, metoclopramida y en rofloxacina. Esto nos sugiere que ya había presentado un manejo de cuadro gastrointestinal con posibles signos inflamatorios o infecciosos. Bueno, pasando al examen de la sangre, es decir, el hemograma, vamos a tener una evidente alteración en línea roja y línea blanca, empezando por línea roja. Bueno, el paciente presenta hematocrito, hemoglobina, eritrocitos disminuidos, lo cual nos va a indicar una anemia. Aunque el BGM y el CGMH están dentro de los rangos normales, además de que los reticulocitos son 0, lo que nos indica que no hay una regeneración por parte de la médula ósea. Del lado de la línea blanca vamos a encontrar una leucocitosis ligera a moderada. Los neutrófilos están en el límite bajo de lo normal, pero aún dentro del rango, lo que puede ser compatible con un proceso inflamatorio crónico o con cierto grado de agotamiento medular si el cuadro ya lleva mucho tiempo. Todo esto nos va a ayudar a relacionar los signos clínicos con un proceso posiblemente crónico e inflamatorio, como ya se les había mencionado anteriormente. Con base a los resultados que nos arrojó el hemograma, vamos a interpretar que el paciente presenta una anemia normocítica normocrómica no regenerativa. Este tipo de anemia va a ser típica en procesos inflamatorios crónicos debido a que las citocinas proinflamatorias van a inhibir la respuesta regenerativa de la médula ósea. Además de que en el hemograma podemos ver que nos mostró datos compatibles con lo que fue la deshidratación y equinocitosis, que también se pudo observar, que es la alteración de la morfología de los eritrocitos, muy común en cuadros de deshidratación, dolor, incluso alteraciones metabólicas. Tomando en cuenta todos estos hallazgos, nos refutan la idea de la sospecha del proceso crónico inflamatorio y con compromiso sistémico, lo que concuerda con todos los datos de la anamnesis y el estado clínico del paciente. Bueno, primero, lo que podemos ver a lo que es al principio, bueno, lo que es más marcado es que tenemos un aumento marcado en lo que es la urea, la creatinina y el fósforo. Esta combinación nos habla sobre lo que podría ser una azotemia severa. De aquí tenemos que diferenciar si nos habla de una azotemia prerrenal, renal o ambas. Luego podemos ver que las enzimas hepáticas como lo que es la ALT, AST y la GLDH están elevadas, lo cual sugiere problemas en el hígado. Esto podría sugerir lo que es un problema secundario por el proceso inflamatorio. Bueno, también podemos observar lo que es aumento en lo que es amilasa y ácidos no volátiles. Esto nos puede indicar también daño pancreático. Ya como interpretación, cuando juntamos todo esto, podemos decir que ya nuestro diagnóstico empieza a dar forma. Primero, la elevación de amilasa junto a los ácidos no volátiles, nos puede marcar o encaja más con lo que es una pancreatitis aguda. Como ya habíamos mencionado, la azotemia tan marcada sumada al contexto sistémico, nos sugiere que no solamente es renal ni prerrenal, sino que es una combinación de ambas. ¿Por qué? Por deshidratación y por el daño renal secundario a lo que es el proceso inflamatorio.
Las enzimas hepáticas elevadas nos hablan de lo que es daño hepatocelular secundario, muy típico cuando tenemos inflamación sistémica. Y finalmente el bicarbonato bajo y la desviación de electrolitos apuntan a una acidosis metabólica con aNOVA elevado, probablemente por la acumulación de metabolitos y la disminución de la perfusión tisular. Bueno, en este caso, en el urianálisis tenemos que el examen físico muestra un poco de turbidez y que su densidad es de 1.0011. En el bioquímico, lo que se resalta son las proteínas que tiene 0.3 gramos por litro. Y en el examen microscópico tenemos que encontramos 18 a 21 de leucocitos. Y también tenemos que da positivo a bacilos. En este caso, en la interpretación, ¿qué podemos decir? Bueno, tenemos que presenta isostenuria, leucocitosis marcada, bacilos y turbidez por bacterias y células. Tiene una proteinuria leve compatible con la inflamación postrenal. Bueno, pues como primero en esta diapositiva podemos ver el diagnóstico integrado del paciente, donde primero, con base en la amilasa extremadamente elevada, los vómitos, la anorexia, el dolor abdominal, la hipocalcemia y la acidosis metabólica, concluimos que el paciente cursa con una pancreatitis aguda severa. En cuanto a la función renal, inicialmente mostraba datos compatibles con deshidratación, vómitos, lo que provocó una azotemia perirenal. Sin embargo, esto progresó a una azotemia mixta debido al daño renal agudo por la hipoperfusión y toxinas inflamatorias. También observamos un daño hepatocelular secundario probablemente asociado a la pancreatitis, la hipoxia tisular y la falta de ingesta. El paciente presentó acidosis metabólica con el anión GAP elevado relacionado a la azotemia, deshidratación y pancreatitis. Por el lado urinario, los hallazgos microscópicos dieron como leucocituria, bacteriuria y proteinuria leve que sugieren una infección del tracto urinario. Finalmente, en la parte de hematología, identificamos una anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa, típica de los procesos inflamatorios sistémicos y de enfermedad crónica. Como diagnóstico final podemos dar la siguiente, el paciente tuvo una pancreatitis aguda como proceso principal, una azotemia mixta con proceso de daño renal agudo, daño hepatocelular secundario derivado del cuadro inflamatorio, acidosis metabólica con anión GAP elevado, infección del tracto urinario bacteriana, anemia de enfermedad crónica secundaria al proceso sistémico. Y pues como conclusión podemos decir que este conjunto de diagnósticos nos permite entender que el paciente está cursando una enfermedad multisistémica donde la pancreatitis desencadena alteraciones renales, hepáticas, metabólicas y hematológicas. Como último punto tenemos el plan terapéutico, que este nos va a ayudar a evitar la progresión del daño y a minimizar el dolor. Bueno, como primer punto tenemos la fluidoterapia intensiva, que esta se puede llevar a cabo utilizando Ringer lactato. Con esto, ¿qué buscamos? Buscamos corregir el shock y la acidosis y apoyar la función renal y la pancreática. Además, manejamos la pancreatitis con ayuno corto, eh, usando antibióticos como meropitan. También incluimos la nutrición temprana baja en grasa para evitar que el páncreas siga estimulándose y en caso de infección urinaria o riesgo bacteriano, administramos un antibiótico como lo marca aquí con la dosis. En este caso es enrofloxacina. Pues como segundo tenemos el soporte de órganos afectados como para el hígado utilizamos SAM, silimaria y complejo B. Para corregir el desequilibrio electrolítico, administramos
glutamato de calcio y el manejo de acidosis con el control de pues algunos iones. Para el riñón vigilamos la diuresis y evaluamos continuamente si hay progresión hacia una insuficiencia renal o aguda. Y por último utilizamos un monitoreo constante cada 12 horas, revisando urea, creatinina, electrolitos, pH, bicarbonato, enzimas hepáticas, densidad urinaria, y esto nos permite ajustar el tratamiento según la evaluación del paciente. En conjunto, pues este plan terapéutico busca estabilizar al paciente, controlar la inflamación sistémica y prevenir complicaciones mayores. Y pues con esto llegamos al final de la presentación.